Nos acompaña la doctora Erika Caballero de nuestro hermano país Perú. A continuación doy lectura a su trayectoria profesional y académica. Erika es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Perú y agente de aduana certificada por Administración Aduanera Peruana, SUNAT, especialista en Derecho Aduanero y Comercio Internacional. Actualmente se desempeña como asociada senior del estudio Olaechea, con experiencia brindando servicios de consultoría aduanera y asesoría en procedimientos administrativos y judiciales aduaneros, certificaciones de operadores económicos autorizados, OEA, procedimientos relacionados de regímenes aduaneros, aplicaciones de preferencias arancelarias, clasificación arancelaria y procedimientos de fiscalización. Agradecemos a usted, estimada doctora Erika, por aceptar la invitación. Tenemos más de 1000 participantes que siguen a esta ponencia en Zoom y Facebook. Sea cordialmente bienvenida. Damos paso a su ponencia. Muchas gracias al Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía y a la Asociación Carrera de Derecho de la Universidad de Cuenca por la invitación. Me alegra mucho poder compartir un poco de la experiencia peruana con ustedes, nuestros hermanos ecuatorianos. Espero que con este intercambio de información que hemos tenido en este foro podamos ambos países aprender, desarrollar y tener el deseo de continuar innovando. Voy a compartir ahora mi presentación. Pues bien, hoy vamos a conversar sobre algunas eficiencias aduaneras para afrontar esta nueva normalidad, ¿sí? Yo quería iniciar esta presentación comentando un poco sobre la situación que hemos tenido aquí en Perú. Vamos a pasar primero por unos breves comentarios sobre cómo hemos vivido nosotros desde el punto de vista del comercio exterior todas estas medidas que se tomaron a raíz de la pandemia, ¿sí? Entonces, en el primer aspecto de nuestra agenda vamos a revisar toda esta línea de tiempo, quizás con las medidas que el gobierno peruano implementó. En la segunda parte de la presentación vamos a analizar estrategias específicas que hemos identificado como parte de esta búsqueda de eficiencias. Aquí vamos a revisar algunas figuras que de hecho compartimos, ¿no? Tenemos el operador económico autorizado, tenemos acuerdos comerciales, la figura del exportador autorizado que vamos a ver en qué contexto se aplica, las zonas de tratamiento especial y algunas otras estrategias que nos pueden ayudar en este proceso. Finalmente cerraremos con algunas ideas de conclusión. Bueno, les comentaba que yo quería iniciar con una breve presentación de qué es lo que habíamos vivido nosotros en el Perú. Entonces aquí lo que tenemos es una corta línea del tiempo de los últimos 5 meses, con algunos de los hechos principales que han afectado al comercio exterior. Bueno, lo primero que tenemos, lo que vemos en la línea de tiempo, es que el 11 de marzo se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, ¿sí? Inicialmente pensada hasta el 9 de junio. Esta emergencia sanitaria lo que involucraba era una implementación de medidas para poder contrarrestar los primeros, digamos, brotes que se podían identificar, o más bien tratar de paliar estos posibles brotes. Entonces, sí, tuvimos una respuesta bastante temprana, el 11 de marzo. Ya hacia el 15 de marzo es que se declara el estado de emergencia nacional, ¿sí? Aquí es donde ya se establece la cuarentena, y era una cuarentena pensada inicialmente por un periodo de solo 2 semanas, ¿no? Vamos a ver que este periodo, pues, claramente quedó corto y se ha prolongado muchísimo más de lo esperado. Entonces, ¿qué ocurrió en esta declaratoria de emergencia?
se declara la emergencia, se cierran los vuelos internacionales, se restringe el tránsito de personas, y esto definitivamente involucró una paralización de la cadena, de las cadenas productivas del país en general, ¿no? Sin embargo, se trató de decir siempre que la cadena de comercio exterior estaba garantizada. Ese ha sido el mensaje que hemos recibido en estos últimos meses. Y sin duda, debemos reconocer que la administración peruana ha hecho todo lo posible para asegurar que en efecto esta continuidad se dé. ¿Cómo así? ¿No? ¿Se suspenden los vuelos internacionales? Sí, es cierto. Sin embargo, lo que no se suspende son los vuelos de tránsito de mercancías. Entonces, continuó la operación, ¿no? Se estableció esta cuarentena, aislamiento social obligatorio, tuvo varios nombres esto, y sin embargo se trató de dejar a todas las actividades que estaban relacionadas a la cadena de comercio exterior fuera de esta prohibición de tránsito, ¿sí? Entonces tuvimos que, el puerto estuvo funcionando, nuestro principal puerto, el del Callao, estuvo funcionando, las agencias aduanas, las agencias de carga, los transportistas nacionales estuvieron operando. Incluso en algún momento de este estado de emergencia se llega a precisar que también las operaciones de importación pues podían continuar dándose, ¿no? Siempre y cuando se tratara de carga que estaba en camino y que llegase al territorio nacional para ser almacenada, ¿no? Lo mismo con la carga de exportación, que ya tenía órdenes de compra, también se buscó continuar con el flujo normal de las mercancías. Entonces, les decía, yo me adelanté un poco, les decía que el 15 de marzo es que se establece este estado de emergencia. Se prorroga el estado de emergencia en marzo, en abril, mayo, junio, hasta julio, ¿no? De hecho, aquí podemos ver que nuestro estado de emergencia está prorrogado hasta el 31 de julio, es el día de mañana. Entonces, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. No tenemos una cuarentena en estos momentos en todas las ciudades del país. Desde la última prórroga se estableció una cuarentena focalizada en los puntos en los que pues había mayor nivel de contagio, los puntos más críticos, pero sí es cierto que hasta el día de mañana tenemos este estado de emergencia nacional. Ahora, por un lado tenemos todo este contexto normativo de las restricciones que teníamos para las operaciones en general, ¿no? Para el comercio en general. Y tuvimos luego que en el mes de mayo, se aprueba la reanudación de actividades económicas, ¿sí? Nuestra reanudación ha ido por fases. Hoy en día estamos en la fase 3. A inicios de mayo se promulga la norma que busca disponer esta reanudación. En la fase 1 fueron las industrias más necesarias desde el comienzo, y como ya les decía, las actividades relativas al comercio exterior, las actividades conexas al transporte de carga y mercancías, se mantuvieron en todo momento aseguradas, ¿no? No se puede negar, claro está, que sin duda esta pandemia ha golpeado mucho el comercio internacional de mercancías. Las cifras que nos ha mostrado la administración aduanera de la caída del nivel de importaciones y exportaciones, pues es bastante duro. En las estadísticas vemos un decaimiento de estos dos rubros desde el mes de febrero, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la reanudación de actividades, tenemos estas tres fases. Estamos en la fase 3, estamos solamente para dar contexto, en la fase de reanudación de comercios ya más
digamos, de mayor volumen, restaurantes, entre otras, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ocurrió, ¿sí? He tratado de resumir aquí qué es lo que nos pasó, cómo vivimos nosotros el estado de emergencia, y todo esto pues tuvo un impacto, como les digo, muy duro en las empresas. El Estado trató de paliar este gran golpe a través de diversas medidas. Yo me voy a enfocar en las medidas aduaneras que se implementaron, ¿sí? Hay otras relacionadas más a temas económicos, préstamos, pero no los vamos a tocar ahora porque solamente queremos enfocarnos en estos aspectos más aduaneros que creo que nos pueden ayudar a ambos países a poder tomar alguna buena idea de estas, ¿no? Entonces, tenemos que desde bastante temprano se establecieron, se aseguró la continuidad del transporte de carga y actividades conexas, ¿no? Como les decía, se buscó en todo momento que no se vea afectado a pesar de todo. Muy temprano también se efectuó una reducción temporal a cero de los derechos arancelarios, ¿sí? Nuestros derechos ad valorem. Aquí se afectaron 77 subpartidas nacionales vinculadas a medicamentos, insumos, implementos médicos. La lista era menor, pero bueno, al final se amplió. También algo muy importante que ocurrió fue la habilitación del empleo de copias de certificados de origen para permitir el acogimiento de las preferencias arancelarias, ¿sí? Esto es algo que pasó con muchos países y los exportadores no tenían cómo tramitar los certificados de origen y obtener los documentos originales porque muchos de estos eran documentos firmados. Entonces, al tener actividades paralizadas en el país, pues muchos no tenían cómo obtener estos documentos. Y es así que el Estado peruano y en general muchísimos países tuvieron esta medida de aceptar documentos, aceptar certificados de origen en copia y darle tratamiento del original a efectos de que los importadores puedan gozar de los beneficios de las preferencias arancelarias de cada uno de los acuerdos comerciales, ¿sí? Esto, claro está, con cargo a regularizar la situación. Ahora bien, otro punto bastante importante, otra medida bastante importante que hemos visto y que implementó la Administración Aduanera Peruana, que es la SUNAT, es la aplicación de la facultad discrecional de la Administración para no determinar ni sancionar determinadas infracciones aduaneras. ¿Esto qué significa? Significa que la Administración Aduanera se dio permiso para, por determinado periodo de tiempo, determinadas infracciones, y bajo ciertas condiciones, no sancionar a los operadores de comercio exterior y operadores intervinientes, e incluso terceros, que puedan incurrir en alguna infracción aduanera. Esto pues porque se sabía que el contexto nos estaba haciendo que algunas cosas no funcionen de la forma en que debían. Entonces, se han aplicado durante estos meses diversas normas que habilitan esta facultad discrecional de la Administración Aduanera para no determinar ni sancionar infracciones, ¿sí? Entonces, esto es bastante útil. De otro lado, también se ha postergado la entrada en vigencia de algunos procedimientos aduaneros. ¿Qué pasa? Nosotros la aduana peruana, está en un proceso de digitalización, ¿no? El doctor Ollarse nos va a explicar en la siguiente ponencia con más detalle qué implica esta digitalización, pero yo me adelanto un poquito. Durante algún tiempo, en los últimos años, la SUNAT viene trabajando en este proyecto del FAST, que ha
revolucionado bastante el sistema de operaciones aduaneras y ha traído consigo algunos cambios importantes. Sin embargo, dado el contexto, pues todavía era necesario efectuar algunas evaluaciones, pruebas, y la Administración Aduanera decidió postergar la entrada en vigencia de algunos procedimientos que traían consigo algunos cambios, ¿no? Mañana, por ejemplo, entra en vigencia en la aduana marítima del Callao, que es la principal, el nuevo procedimiento de exportación. Tenemos también uno nuevo aplicable al régimen de material de uso aeronáutico, ¿sí? Por otro lado, tenemos también que se estableció una reducción de tasas de interés. Esto es aplicable para las deudas tributarias aduaneras y también para las devoluciones que puedan solicitar los administrados, ¿no? Esto viene por los dos lados. De otro lado, también se establecieron algunas medidas temporales para la exportación de mercancías, ¿no? No quiero decir restricciones, porque es más bien es la necesidad de que la exportación de determinados tipos de bienes requieran de una evaluación previa, un permiso especial, en el marco de esta emergencia sanitaria, ¿sí? De otro lado, también ocurrió algo súper bueno, que es la creación de la mesa de partes virtual de la Administración Aduanera. Pues lo que hace es facilitar el intercambio de documentación con los administrados y la Administración Aduanera. Muchas veces las solicitudes que tenían que presentarse o los recursos de impugnación tenían que ser firmados y llevados físicamente hasta las mesas de partes de las oficinas de la SUNAT. Ahora con la mesa de partes virtual y con la finalidad de asegurar este distanciamiento, lo que se han creado es un portal donde se puede presentar la información digitalizada y esta tiene los mismos efectos que si fuera presentada de manera física, ¿no? Esto, la verdad es que ayuda muchísimo. Es un cambio bastante favorable. De otro lado, también ocurrió una suspensión de plazos de procedimientos aduaneros, fiscalizaciones, citas, ¿no? Claramente por la necesidad de distanciamiento, esta suspensión que aplicó no solamente afectó los procedimientos aduaneros, sino afectó en general a los procedimientos administrativos del gobierno, ¿sí? Entonces, esto ha dado bastante más espacio a las empresas para poder organizarse mejor, ¿no? Aquí también se suspendió la ejecución de las cartas fianzas, que eso es una medida bastante importante. De otro lado, se estableció un régimen de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributario-aduaneras, ¿no? Este régimen no alcanzaba a las deudas aduaneras generadas por el despacho de importación de mercancías. ¿Sí? Esto es algo que quizás muchos esperaron, pero no era a esto a lo que apuntaba, sino más bien a las deudas determinadas por alguna resolución, en el caso aduanero me refiero. De otro lado, como ya les comentaba, se establecen algunas medidas de facilitación para trámites virtuales. La Administración Aduanera estableció muchos canales de comunicación a través de correos electrónicos, habilitó casillas de celulares, WhatsApp, para poder tener este intercambio de información con los importadores y exportadores, y sobre todo con los operadores de comercio exterior en sí. Finalmente, tenemos una medida que fue bastante discutida, que todavía está, entendemos, en evaluación, que es la aprobación del Decreto Legislativo 1492. Esta es una norma que establece diversas medidas para la digitalización de las operaciones de comercio exterior y a la vez apunta a tener a generar transparencia en las operaciones, como nos dice el texto de la norma. ¿Sí? Como les comento, es una norma bastante cuestionada porque establece algunas obligaciones que quizás no estaban
en la Ley General de Aduanas, que es nuestra norma madre, y ahora estamos esperando pues la promulgación final del reglamento, el decreto legislativo 1492, que finalmente hará que se concreten estas nuevas medidas. Bueno, había comentado sobre los aspectos preliminares, el marco en el que nosotros hemos vivido este duro contexto, y estamos viviendo este duro contexto de la pandemia, pues lo que tenemos que hacer es enfocarnos en buscar estrategias de eficiencia, ¿no? ¿A qué nos referimos? Las empresas en este momento necesitan identificar mecanismos que le permitan no solamente incrementar sus ingresos, sino también reducir sus costos y gastos. Entonces, el lado aduanero es un flanco que a veces puede no estar siendo el foco de atención de las empresas. Sin embargo, sí es un flanco importante que revisar. Como primera estrategia de eficiencia, nosotros hemos identificado a la figura del operador económico autorizado, OEA, ¿sí? Esta es una figura que compartimos con el país del Ecuador. Sabemos que ustedes también tienen una figura del operador económico autorizado. De hecho, el año pasado tuve la oportunidad de participar en la ceremonia en la que se firmó el acuerdo de reconocimiento mutuo de los países andinos, y la aduana ecuatoriana nos comentó un poco de cómo habían vivido ellos el proceso de implementación de esta figura del operador económico autorizado. Nosotros hemos empezado en años bastante cercanos a ustedes, y como pueden ver aquí en esta presentación, lo que he tratado de hacer es colocar un poco de la historia del OEA. ¿Por qué? Porque conociendo cómo ha ido desarrollándose la figura, vamos a entender por qué ahora tenemos la cantidad de OEAs que tenemos, o por qué estamos esperando todavía que más actores de la cadena de comercio internacional puedan adherirse a este programa, ¿no? Bueno, como ya sabemos, la figura del operador económico autorizado, pues, parte del marco SAFE. Eso no es una figura inventada por un país en particular, no, esto es un programa internacional que lo que busca es identificar a empresas de la cadena de comercio exterior que sean confiables, para que puedan gozar de determinados beneficios, ¿sí? Esto lo estoy contando en sencillo, pero aquí en el slide podemos ver qué es lo que nos dice la Ley General de Aduanas sobre esta figura, ¿sí? Bueno, brevemente voy a pasar para contarles cómo ha sido la evolución en nuestro país, ¿sí? En el 2008 nosotros tenemos la publicación del decreto legislativo 1053, que es la Ley General de Aduanas, como les decía, nuestra norma madre en temas aduaneros. Aquí no había, en términos específicos, el operador económico autorizado, sino que se hablaba de un usuario aduanero certificado, que la verdad es que la definición es exactamente la misma, pero el nombre era distinto. Entonces, en el 2002 esto cambia, y en ese mismo año es que se aprueba el reglamento del OEA, ¿sí? Aquí se establecen, primero nos dicen quiénes pueden ser los operadores que pueden optar por la certificación OEA, ¿sí? Inicialmente teníamos a los agentes de aduana, almacenes aduaneros y exportadores. Y luego, este reglamento va siendo desarrollado en la legislación más específica. Se incorporan algunas facilidades, beneficios a los OEA, para hacerlo más atractivo, porque la verdad es que en el 2012, 2013 todavía habían bien poquitos.
en el 2016 aprueba un nuevo reglamento con nuevas condiciones, nuevos requisitos. Y es en este año también que se incorpora al programa OEA una figura importante, que es la del importador. Nuestro OEA nació sin el OEA importador, y ya era bastante reclamado, con algunos años de anterioridad al 2016. Entonces, en los años posteriores lo que se genera es una revisión de las normas para poder asegurar que se está cumpliendo con el objetivo, facilitar sobre todo el acceso al programa sin que esto signifique bajar las vallas en las revisiones de seguridad. Y finalmente en el 2018 se incorpora el programa OEA a la empresa de servicios de entrega rápida, las empresas couriers, ¿sí? Hoy día, lo último que tenemos del programa OEA es que en nuestra última modificación del reglamento de la ley de aduanas que ocurrió el año pasado, bueno, se estableció que la calidad de OEA podía afectar la determinación de la sanción aplicable al infractor, ¿no? Esto todavía estamos viendo cómo se materializa y también estamos esperando la incorporación de nuevos operadores de comercio exterior en el programa OEA. Por la experiencia de otros países, se espera también, en nuestro caso, que se incorporen a este programa los transportistas nacionales, los agentes de aduana, los transportistas internacionales, los beneficiarios para material de uso aeronáutico. Ahora bien, aquí lo que tenemos es una pequeña foto de cómo vamos a nivel de los OEA, ¿sí? Yo les decía que tenemos actualmente 5 tipos de sujetos que pueden optar por la certificación OEA, ¿sí? Entonces, en este cuadro es que podemos ver en el primero, en este circulito, podemos ver cómo está compuesto el universo ABEVAS, ¿sí? Aquí creo que no lo puse, pero tenemos a la fecha 189 certificados de operador económico autorizado entregados, ¿sí? De estos 189, tenemos que la mitad, poco más de la mitad, son OEAs importadores. Cuando les comente los beneficios van a entender por qué. Le siguen muy cerca los OEAs exportadores y agentes de aduana, y bueno, finalmente los que son menos son los almacenes aduaneros y las empresas de envíos de entrega rápida. De otro lado tenemos en este cuadro de barras una pequeña gráfica de cómo se han ido entregando las certificaciones, ¿sí? Verán ustedes que el año pasado tuvimos un incremento muy alto de las solicitudes de certificación OEA. Bueno, de hecho, en este caso de los certificados entregados, más de 35. Y este año, a pesar del contexto que estamos viviendo, pues también la aduana ha continuado emitiendo y evaluando a los posibles operadores económicos autorizados. Así, tenemos pues que durante los meses de la pandemia, durante estos últimos meses, e incluso en los meses de la cuarentena, se han otorgado resoluciones que acreditan a empresas como operadores económicos autorizados, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos dice, no? Que primero, la aduana peruana está trabajando muy duro en este programa. Segundo, que hay muchas empresas interesadas. Y pues sí, el año pasado sabíamos de más de 100 empresas que estaban postulando la certificación, y por lo que vemos aquí, entre 19 y 20 no están todavía las 100, entonces deben haber muchas que están todavía en el proceso de evaluación. Ahora, ¿qué debe cumplir una empresa? ¿Con qué debe cumplir una empresa para poder convertirse en operador económico autorizado? Básicamente debe cumplir con 4 grupos de condiciones, ¿sí?
Tenemos en el caso peruano, y sé que en el caso ecuatoriano es bastante similar, tenemos que cumplir con una trayectoria satisfactoria del cumplimiento de la normativa vigente, tener una trayectoria satisfactoria del cumplimiento de la normativa vigente. ¿Esto qué significa? Que tendremos que demostrar que no hemos cometido determinadas infracciones, porque hay algunas que nos impiden totalmente acceder a la certificación OEA, o que nuestros representantes no se encuentran investigados por delitos contra el patrimonio, contra la fe pública, ¿sí? De otro lado, tenemos una condición relacionada a los sistemas adecuados de registros contables y logísticos. ¿Esto para qué? Para demostrar que podemos tener trazabilidad de nuestras operaciones, ¿sí? Este es un punto que en el caso peruano es muy revisado. Cuando las empresas postulan a la certificación OEA, lo que se busca es que puedan demostrar que tienen trazabilidad de sus operaciones, de las mercancías, desde que estas son, desde el momento en el que, por ejemplo, en el caso de un importador, desde que se selecciona al vendedor, al proveedor internacional de las mercancías, hasta la selección de los operadores logísticos que van a acompañar y van a procesar todo este ingreso de la carga al país, y también de cómo esta documentación finalmente termina estando o siendo revisada en los documentos de la compañía, ¿sí? Entonces, para esto nos piden, bueno, tener un ERP que pueda permitir verificar a la administración los movimientos de la carga. Tenemos también una verificación de si tenemos o no registros contables, y sobre todo si las empresas están al día, que esto pasa mucho, ¿no? Que a veces por ahí alguien no notó que tenía algún incumplimiento. De otro lado, tenemos que hay que demostrar, en ya una tercera condición, hay que demostrar que se cuenta con una solvencia financiera comprobada. ¿Por qué? Porque a los OEA se les otorgan algunas facilidades de pago, e incluso se le pueden eximir de la presentación de determinados tipos de garantías, de cartas fianzas, de pólizas de caución. Entonces, la administración aduanera tiene que estar segura de que la empresa a la que le va a otorgar la calidad de operador económico autorizado es una empresa que finalmente pueda respaldar las obligaciones que deba asumir. Y finalmente, en la cuarta condición, que es la del nivel de seguridad adecuado. Esta es la condición, digamos, más crítica en nuestro proceso de certificación OEA. Aquí podemos ver que más o menos el 78% de los requisitos de la certificación del OEA están relacionados al nivel de seguridad, ¿sí? Ya les decía que este nivel de seguridad no solamente implica la seguridad del contenedor, ¿no? Esto no está solo relacionado, esto es una seguridad que es transversal a la operación de la empresa. Entonces, estamos hablando desde la selección de los proveedores, como les mencionaba, de los asociados en negocio en general, la selección del propio personal de la empresa, la seguridad física de las instalaciones, la seguridad de los procesos, ya sea del proceso de, por ejemplo, apertura del contenedor o carga de un contenedor o embarque de mercancía. Todos esos procesos tienen que ser analizados, ¿no? Entonces, nuevamente les decía, este es el punto más crítico de nuestra certificación, y es el punto en el que muchas veces algunas empresas pues tienen mayores dificultades que afrontar. Pero lo importante aquí es darse cuenta que muchas veces las inversiones que tienen que hacer las empresas al poder alinearse a estos parámetros de la certificación, pues no solamente redundan en el otorgamiento de beneficios aduaneros, ¿sí?, sino también en eficiencias de la misma empresa.
Yo les cuento el caso. Alguna vez hemos visitado a una empresa bastante grande, transnacional, que no tenía claro el proceso de desvinculación de un personal, ¿no? Entonces, tuvieron que trabajar en estos documentos, armar los procesos y finalmente adecuarlos para poder presentarse a la certificación. Ahora bien, yo les decía que cuando ustedes veían en el PAI previo que el 51% de los OEA certificados actualmente en Perú eran importadores, era por una razón, ¿no? La principal es que los beneficios que reciben los OEA importadores y exportadores son los más grandes en comparación a los demás operadores. Vamos a revisar brevemente algunos de los beneficios porque finalmente es esto lo que hace que la certificación valga la pena. Y es por eso que la estamos colocando aquí como una estrategia de buscar eficiencias. Lo primero, ¿sí? La ampliación del plazo para pagar la deuda aduanera. En nuestro caso, el OEA, para el importador, lo que hace es permitir postergar el momento del pago de la deuda, ¿sí? Si una empresa es OEA, gana, digamos, 9 o 10 días de plazo de pago de la deuda. O sea, puede tener caja, patear la deuda y, en cierto modo, financiarse, ¿sí? Entonces, este es un beneficio bastante útil para los importadores. Y se traduce, como les decía, nuevamente, en un financiamiento para la empresa. De otro lado, tenemos algo que también es bastante útil, que es el reemplazo de las garantías bancarias por las garantías nominales para enumerar declaraciones aduaneras. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos un sistema en el que cuando se hace un despacho anticipado, esto es, se enumera la declaración de importación antes del arribo de la nave y se presenta una garantía a la administración aduanera por el pago de los tributos que se pueden generar como consecuencia de la importación, que es una garantía usualmente anual, una cuenta corriente, entonces el despacho de importación es mucho más ágil, más rápido. ¿Y qué ocurre con este beneficio? ¿No? Las empresas usualmente tienen que presentar una carta fianza, una póliza de caución, para poder garantizar o respaldar sus operaciones de comercio exterior. Sin embargo, los OEAs ya no tienen que presentar esta carta fianza. Tienen un ahorro directo del valor de la carta y lo que hacen es presentar una garantía nominal, que es básicamente una declaración, una carta en la que la empresa dice, sí, yo me obligo a pagarle a la administración aduanera cualquier deuda que se pueda generar por mis operaciones de importación, ¿no? Entonces entregan esa carta y ya estamos, ¿no? Estos dos primeros puntos son los que entendemos como un ahorro directo, ¿sí? El tercero, que es el no cuestionamiento de valor en el despacho de importación de mercancías. ¿Qué sucede? Cuando llega una mercancía al país, la administración aduanera está facultada de revisar el valor con que la mercancía ha arribado. Ya hemos, en el primer día de la exponencia, escuchado cómo se hace esta valoración, ¿no es cierto? Y tanto el Perú como el Ecuador pues comparten el acuerdo del valor de la OMC, entonces nos regimos bajo la misma norma, y es en este acuerdo que la administración, en el marco de este acuerdo es que la administración puede revisar o cuestionar o pedirle un sustento al importador del valor que ha declarado en su importación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Eso qué hace? Finalmente se traduce en mayor tiempo del despacho de importación, y mayor tiempo del despacho no es solamente que no voy a poder vender mi mercancía antes, sino que además voy a generar sobrecostos, una sobreestadía, no sé, almacenaje, se van a generar costos adicionales porque se está discutiendo el valor, ¿no? A menos que garantice y quizás me pueda llevar la mercancía antes, pero digamos que en un escenario normal esto se traduce en más tiempo y dinero. Entonces, al operador económico autorizado lo que hacen es protegerlo de todos estos cuestionamientos de valor. Y se le blinda, ¿no? Le dice, ok,
a ti, oiga, no te voy a cuestionar el valor en el momento del despacho. Pasa nomás y ya luego te fiscalizaré, si es que así lo decido por mi gestión de riesgos, y verificaremos en otro momento el valor, ¿no? Pero esto hace que el despacho sea más fluido. Finalmente, también, tenemos también el reconocimiento internacional en relaciones comerciales. Algo muy importante es la reducción de controles, ¿sí? Nosotros tenemos 3 canales de control: rojo, naranja, verde. El rojo es la revisión física y documentaria de la documentación, naranja solo documentaria y el verde pasa. Entonces, la idea es que, como los operadores económicos autorizados ya son empresas confiables, se le pueda dar mayores facilidades para el despacho de sus operaciones. Entonces, la idea es que se reduzcan para estas empresas los canales de control rojo y naranja. Esto no significa que se va a dar carta blanca y darle canales verdes a la empresa importadora o exportadora, si fuera el caso, sino que simplemente es una reducción. En la práctica sabemos que es bastante significativa, pero no significa que sea una reducción al 100%. También tenemos que la certificación OEA garantiza una atención preferente, más rápida, de los recursos de impugnación, solicitudes de devolución y rectificaciones de las declaraciones de importación y exportación, ¿no? Esto hace que los expedientes de la OEA que llegan últimos puedan pasar a una zona más de revisión más expedita, ¿no? De otro lado, también se le asigna a los operadores económicos autorizados un punto de contacto en SUNAT. ¿Esto qué significa? Es que se le asigna un sectorista al OEA. Es un funcionario aduanero que que va a apoyar al OEA en los procedimientos que tenga que realizar. No necesariamente, o más bien, no exclusivamente respecto a su propia certificación, sino puede ser también algún otro trámite aduanero, ¿no? Finalmente, la certificación OEA garantiza también capacitaciones periódicas para la empresa. La aduana realiza y continúa realizando, de hecho, capacitaciones virtuales sobre la implementación de nuevos regímenes o de modificaciones a los regímenes, mejor dicho. Y también tenemos que la certificación OEA, pues, genera este fortalecimiento del buen nombre de la empresa, la consolidación de su marca, ¿sí? Sabemos también que la certificación OEA, pues lo que hace de manera internacional es tener estos acuerdos de reconocimiento mutuo que yo les comentaba al inicio, ¿no? Pues nosotros hemos firmado acuerdos ya con Corea del Sur, con Uruguay, con Estados Unidos, con la Alianza del Pacífico y con la CAN, ¿sí? Esto es súper importante porque los países andinos, como les decía el año pasado, han acordado apoyarse mutuamente en el desarrollo de este programa y sobre todo implementar estas medidas que faciliten que los OEAs de un lado puedan tener beneficios también en los países de la región andina, ¿no? Entonces esperamos que esto pueda concretarse porque sin duda será de bastante utilidad para las empresas de la región. Ahora bien, otro tema importante es el aprovechamiento correcto de los acuerdos comerciales, ¿sí? Podrá parecer extraño, pero muchas empresas, en el caso de las importadoras, no conocen necesariamente cuáles son los acuerdos que les aplican a la importación de sus mercancías. ¿Esto qué genera? Sobrecostos. Porque si yo importo, digamos, mercancía de los países andinos, de la CAN, donde tenemos una desgravación del 100%, y no aplico el código que corresponde para poder gozar del beneficio, pues lo que voy a hacer es voy a pagar la tasa como si no hubiera acuerdo y voy a encarecer el precio de mi producto, ¿sí? Entonces, aquí algo que es súper importante es que en este contexto en el que nos encontramos tenemos que revisar nuestra cadena, tenemos que identificar en qué casos estamos o no estamos aprovechando adecuadamente los acuerdos comerciales, ¿sí? Muchos de estos acuerdos
permiten una aplicación retrospectiva, ¿sí? Entonces, bajo determinadas condiciones, nos permiten que podamos solicitar la devolución de los impuestos pagados si luego usualmente dentro del plazo de un año, se presenta el certificado de origen correspondiente para acreditar pues, el origen negociado de la mercancía, ¿no? Para eso hay que revisar, si bien las normas, porque muchos acuerdos nos exigen haber colocado alguna manifestación de voluntad en la declaración, señalando que posteriormente se van a acoger a los beneficios, pero es muy importante que no se deje pasar la oportunidad de aplicar, aunque sea retrospectivamente, los acuerdos comerciales. Aquí en el slide tenemos algunos de los acuerdos que tenemos vigentes, pendientes o en negociación. Por el lado peruano, como ya les mencionaba, nosotros estamos juntos en el acuerdo de la Comunidad Andina. También, bueno, formamos parte, estamos en el mismo acuerdo con la Unión Europea. Y aquí es súper importante que tengamos tres aspectos de los acuerdos comerciales bien presente, ¿no? Lo primero es que son como que los requisitos generales para aplicar a estas preferencias arancelarias, ¿sí? La negociación, origen y expedición directa, ¿sí? Lo primero es que las mercancías que queremos importar pertenezcan o estén clasificadas según una subpartida que esté negociada entre los dos países, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que hay que verificar para poder saber si podemos o no gozar de preferencias arancelarias. Lo segundo es determinar el origen de las mercancías. Hay diversas formas de acreditar el origen, pero habrá que revisar cuáles son las reglas específicas de cada acuerdo, porque no necesariamente son las mismas, y ver si podemos cumplir alguna de ellas. Finalmente, el requisito de la expedición directa, que también varía de acuerdo en acuerdo. Algunos tratados nos permiten solamente, o más bien no nos permiten realizar ninguna parada en el trayecto, esperan que la mercancía llegue de un punto a otro de manera directa. Otros son un poco más flexibles y permiten algunos tránsitos o transbordos, en tanto la mercancía se encuentre siempre en control aduanero, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado nuevamente en revisar cuáles son las condiciones que cada acuerdo nos otorga para poder gozar del beneficio, ¿sí? Y bueno, también revisar aquellos casos en los que ya nos acogimos a las preferencias y tratar de sustentar el acogimiento. Porque, bueno, los acuerdos comerciales muchas veces han previsto alguna revisión hacia el pasado, ¿no? La facultad que tienen las administraciones de revisar. Ahora, ya hablábamos de los acuerdos comerciales y aquí tenemos una figura del exportador autorizado. Esta es una figura que entiendo también en la legislación ecuatoriana está prevista. Creo que no con el mismo nombre, pero sí con la finalidad. ¿Quién es el exportador autorizado? ¿Sí? Esta figura para nuestra legislación es bastante nueva, ha sido incorporada el mes pasado. Nosotros, pese a que teníamos acuerdos comerciales suscritos con varios países en los que se permitía que el exportador peruano pueda hacer una declaración de origen en una factura, por ejemplo, no habíamos implementado el mecanismo para el nivel interno. Entonces, la norma, el acuerdo comercial, pues, estaba solamente para recibir cargas de algún exportador extranjero autorizado, pero no para poder sacarla del territorio nacional. Entonces, es así que nace esta figura del exportador autorizado. Y como les decía, este es un sujeto que es autorizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que puede emitir estas declaraciones de origen en alguna factura o documento comercial equivalente, ¿sí? En tanto pueda demostrar, de hecho, que cumple con los requisitos. Entonces, ¿por qué nos detenemos en esta figura? Lo primero es porque, como estamos buscando eficiencias, tenemos que ver dónde encontramos el ahorro aquí. Si yo no fuera un exportador autorizado, pues lo que tendría que hacer es tramitar un certificado de origen ante una entidad autorizada para este fin. Entonces tendría que
ir a la entidad o mandar mi solicitud, hacer el pago por el derecho de la emisión, finalmente recoger el documento. Todo este proceso desaparece al convertirme yo en un exportador autorizado, entonces ya no tengo que pagarles por los certificados, no pierdo tiempo en este proceso de envío, recepción y envío nuevamente de información, y además gano también independencia en la emisión de las declaraciones de origen, porque aquí lo que va a pasar es que el mismo exportador va a designar a un sujeto, a una persona de su empresa que tenga que cumplir con ciertas características, sin duda. Entre ellas, en nuestra norma nos piden que manejen un nivel de inglés básico, por lo menos, y que pueda pasar un examen de conocimiento sobre reglas de origen, ¿sí? Entonces, aquí, pues hay que demostrar que la persona que vaya a suscribir estas declaraciones está realmente capacitada para este fin. Esta autorización tiene una vigencia de 3 años, no se puede transferir, puede cubrir varios acuerdos comerciales porque en realidad hay muchos destinos que aceptan este tipo de declaraciones de origen, ¿sí? Yo mencionaba la Unión Europea, que es un acuerdo en el que participamos juntos, pues aquí sí se permite esta declaración en factura, entonces es bastante útil. También tenemos esto para la Asociación Europea de Libre Comercio, Japón, Panamá, Costa Rica y Honduras, ¿no? Entonces hay un mercado amplio en el que podemos ir utilizando estas declaraciones de origen si es que nos convertimos en exportadores autorizados. Ahora bien, también en esta búsqueda de eficiencias nosotros pensamos en analizar y buscar innovar, ¿no? Estamos pensando en las operaciones en zonas de tratamiento especial, ¿sí? Que son, nosotros hemos aquí destacado 2 tipos de zonas principales, ¿no? Las zonas francas y las zonas especiales de desarrollo, ¿sí? Estas zonas son parte del territorio peruano, es cierto, pero bajo una ficción legal entendemos que estas zonas gozan de cierta extraterritorialidad. Entonces, esto lo que hace es otorgarle beneficios a las empresas que operen en estas zonas. Por un lado, tenemos nosotros una zona franca, que es la zona franca de Tacna, la Sofra Tacna. Tenemos una zona franca de Puno, pero todavía no está activada, entonces la Sofra Tacna es la única que está activa actualmente. Y por el lado de las zonas especiales de desarrollo, las SET, las llamábamos ETICOS, pues tenemos estas 4, Paita, Ida, Mataran y Tumbes. Teníamos la de Loreto, pero todavía tampoco está en funcionamiento. Entonces, lo que busca la norma es, en el caso de la zona franca, es generar este espacio en el que se le otorgan algunos beneficios a las empresas ubicadas aquí, ¿sí? Por el lado de la SET, lo que tenemos es más bien que es un intento de generar polos de desarrollo, ¿sí? De desarrollo socioeconómico, económico sostenible, promover competitividad. Y en ambos casos, lo que se hace es otorgarle beneficios a las empresas que operan en estas zonas. Por ejemplo, las operaciones aquí realizadas pues están exentas del pago de impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo, y otros impuestos que gravan las operaciones en el territorio nacional. También, algo importante es que las mercancías que salgan del territorio nacional hacia alguna de estas zonas, pues se consideran como exportadas y por tanto, las empresas exportadoras pueden gozar de los beneficios que otorga la legislación nacional a la exportación. También tenemos que las mercancías extranjeras que ingresen a alguna de estas zonas, pues se consideran no nacionalizadas, porque están en esta zona, como les decía, donde existe esta ficción. Y aquí pueden desarrollar algunas actividades de manera específica, ¿no?
Tenemos actividades de industria, en las zonas francas agroindustria, en ambas tenemos maquila, tenemos actividades relacionadas a las telecomunicaciones, a la investigación, y la idea es poder, nuevamente, generar ese desarrollo ya no tan centralizado como ha venido siendo nuestro caso. Entonces, lo que se está buscando es que podamos, o más bien lo que deberíamos buscar, es analizar qué tanto nos conviene mantener la planta en una zona donde pues el alquiler es muy caro o tengo muchos costos fijos involucrados, y analizar si es que me conviene realmente mover mi almacén, por ejemplo, porque también en estas zonas se aceptan la realización de actividades logísticas, a una zona en la que simplemente pueda enviar la mercancía, empaquetarla y despacharla al exterior, ¿no? Sin que estas actividades generen, pues, algún impuesto a la renta o algún tributo en general, ¿no? Sabemos que en el caso de la zona franca de Tacna todavía no tenemos el desarrollo que se espera. Las zonas especiales de desarrollo de los SETs quizás están un poco más dinámicos, han tenido un poco más de movimiento, pero la idea es que ahora en este contexto las empresas puedan reevaluar sus operaciones, ¿no? Reevaluar la cadena, así es, ver qué tan conveniente puede ser hacer alguna migración. De otro lado, tenemos aquí otras estrategias importantes, ¿no? que son súper útiles, ¿no? Lo primero es la adecuada selección de los Incoterms en la compraventa internacional. Ya hemos visto en este seminario una ponencia sobre el tema. Aquí nuevamente yo solamente quiero recalcar que los Incoterms no transmiten propiedad, pero sí son útiles para determinar las obligaciones, responsabilidades de cada una de las partes de la compraventa internacional. Entonces, aquí es donde tenemos que tener especial cuidado, ¿no? Estudiemos los Incoterms 2020, veamos qué gastos realmente, qué obligaciones podemos realmente asumir, ¿no? Porque si yo no puedo contratar o yo no tengo la capacidad de realizar el proceso de exportación, entonces yo debería pensar en un Incoterm un poco más cercano a mi punto de control, ¿no? Aquí por eso yo menciono ese tema, ¿no? La adecuada selección de Incoterms. Puede generar gastos si es que no se evalúa qué es lo más conveniente para cada operación. De otro lado, tenemos que hay que realizar una correcta valoración de las mercancías importadas. Esto no solo porque al equivocarnos podemos cometer infracciones, ¿no? En el caso peruano, la infracción de la incorrecta determinación del valor es la infracción más alta que tenemos, es el doble de los tributos dejados de pagar. Entonces, equivocarse claramente genera un perjuicio para la empresa, pero no solo eso, no evaluemos solo el perjuicio en el que podemos tener al equivocarnos, sino más bien busquemos eficiencias. ¿Qué sucede? Muchas veces pensamos en algunos descuentos, por ejemplo, en descuentos que quizás creemos que no deben afectar el valor en aduanas porque quizás no conocemos el detalle de la norma de valoración, pero estudiándola podemos determinar que si el descuento es general, si pertenece a la operación en específico, entonces sí podríamos considerarlo para determinar el valor en aduana de nuestras operaciones, ¿no? Esto claramente baja la base imponible de los tributos a la importación. Entonces, aquí es muy importante hacer una evaluación correcta de la determinación del valor en aduanas. De otro lado, también es importante hacer una adecuada selección de los regímenes aduaneros, ¿no? Sugerimos aquí revisar los regímenes temporales. ¿Por qué? Porque muchas veces existen empresas que están pensando, por ejemplo, ¿no? Empresas extranjeras que van a venir al país a realizar alguna operación determinada. Hoy día, por ejemplo, conversé con una empresa que quiere hacer unas operaciones en Perú y me preguntaba, ¿no?
Erika, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Cuáles son los impuestos? Eh, ¿Cómo tengo que hacer todo el tema logístico, no? Yo le preguntaba, pero ¿cuánto tiempo planeas tener esta mercancía en el país? Ah, no, solo la voy a tener 6 meses. Ok, si la vas a tener 6 meses, lo más recomendable es no ir por la importación, sino analizar si podemos entrar en una admisión temporal, que es un régimen que permite el ingreso temporal de mercancías sin pagar tributos, ¿no? Entonces, sin duda, muchas empresas cometen este error de asumir que la importación es lo primero o la única opción y no evalúan estrategias distintas, ¿no? Entonces aquí es un punto al que debemos ponerle el foco, ¿no? Finalmente, tenemos que es súper recomendable, súper sano, efectuar revisiones preventivas, ¿sí? Esta es una tarea que tenemos que internalizar. Si nosotros evaluamos nuestra empresa y verificamos dónde estamos cometiendo alguna, algún incumplimiento o dónde hay oportunidades de mejora, sin duda nuestra operación va a dar un gran salto, ¿no? Entonces, aquí lo que recomendamos es identificar estos posibles incumplimientos, ¿no? Evaluar todas las operaciones de la empresa y determinar en qué casos podríamos, sin que la aduana nos lo haya preguntado, podríamos saber dónde puede haber alguna multa, ¿no? Eso no solo para prepararnos para afrontar la multa, sino para poder mejorar las operaciones, hacer los cambios, los ajustes que tengamos que hacer para que el futuro pueda fluir de manera más adecuada, ¿no? En nuestro caso, en el caso peruano, tenemos que cuando una empresa identifica oportunidades de mejora o identifica un incumplimiento y se autoliquida, lo general es que en las infracciones tenga una sanción menos dura, ¿no? Actualmente tenemos una tabla de sanciones que es nueva, acaba de cambiar, pero la norma anterior, o sea, la que regía las infracciones que estaban vigentes hasta el 2019, nos permitía rebajar las multas hasta en un 95% si es que nosotros, los infractores, íbamos a la administración aduanera de manera voluntaria a autoliquidarnos, ¿sí? Entonces, si nosotros no hacemos esta revisión preventiva, podríamos estar perdiendo la oportunidad de acogernos a algún beneficio. Entonces es mejor que podamos nosotros determinar de manera independiente en qué casos podemos obtener esta pequeña reducción quizás en la infracción y sin duda hacer los ajustes para que las operaciones futuras ya no tengan estos mismos errores. Ahora, aquí lo que yo quería resaltar y compartir con ustedes eran algunos temas fiscalizados. ¿Sí? Estos son algunos temas que la Administración Aduanera Peruana ha venido evaluando en los procesos de fiscalización a las empresas importadoras y exportadoras. ¿Sí? Entonces, yo estoy segura que probablemente que lo que tenemos, lo que nos está pasando aquí, o los temas en los que la aduana ha identificado incumplimiento, puedan también ser un espejo de lo que está pasando en otras realidades. Entonces, les comento brevemente qué es lo que nos están revisando, ¿no? Para que ustedes también puedan hacer una evaluación al respecto. Ya hablábamos de los descuentos, ¿no? La revisión de si los descuentos son retroactivos o no, ya sabemos que eso no es válido, no es un descuento aceptado. El hecho de si el descuento está o no vinculado con las mercancías, o si es que tiene que ver con no las mercancías desde la importación en específica, sino con mercancías del pasado, sabemos que eso tampoco es válido, ¿no? También tenemos revisiones sobre la clasificación arancelaria de las mercancías. Este es un punto bastante técnico. Aquí hay que tener bastante cuidado al determinar la clasificación, y finalmente este es un punto que puede traer bastantes consecuencias, ¿no? Porque si una empresa ha venido clasificando una misma mercancía por años
en una determinada subpartida, que digamos, estaba desgravada y le correspondía, cuando le correspondía una tasa más alta, entonces claramente van a haber tributos omitidos durante muchos periodos, ¿no? Y esto puede generar problemas severos en las empresas, ¿no? Otro aspecto que es muy, digamos, fiscalizado es el tema del valor en aduana. Es, digamos, la razón más común por la que se inician las fiscalizaciones aduaneras en el caso peruano. Entonces, ¿aquí qué nos revisan, ¿no? Algunos de los temas más comunes, pues, tienen que ver con los ajustes de valor, ¿no? Más allá de los cuestionamientos en despacho que están relacionados o más bien que se identifican gracias a los indicadores de precios que tiene la administración aduanera, en fiscalización, muchas veces estas observaciones han tenido que ver más bien con el pago de regalías a empresas extranjeras, con empresas que tienen contratos de franquicias y realizan importaciones en marco de estos contratos. Y también en los últimos 5 o 6 años hemos tenido cuestionamientos en relación a los ajustes de valor por ingeniería. Estos son digamos, los cuestionamientos y las fiscalizaciones de valor más elevados, son casos millonarios en los que la aduana observa el valor, en el caso, usualmente, de importaciones de plantas, ¿no? De plantas de minería, etcétera, ¿no? De tratamiento de agua, por ejemplo. Y otro tema en el caso de valor en aduana, que estamos viendo ya en los últimos años, está más relacionado con el caso de la vinculación entre las partes y cómo la vinculación ha afectado el valor en aduana declarado, ¿no? Bueno, tenemos aquí también otro tema que se está revisando, que es la transferencia de mercancías ingresadas con exoneraciones o inafectaciones. Esto es mercancía que ingresa a zonas específicas que tienen estos tratamientos privilegiados y que son extraídos de estas zonas sin cumplir con las formalidades, ¿no? Entonces aquí claramente tenemos no solo sanciones por infracciones aduaneras, sino que hasta se pueden cometer delitos. Así que es un tema bastante sensible. Finalmente tenemos obligaciones específicas relacionadas a regímenes aduaneros, haber presentado determinada información, ¿no? Básicamente formalidades. Tenemos revisiones, nuevamente aquí en este lado, sobre valoración, relacionados al costo de transporte, a ver qué gastos deberían o no estar formando parte del flete o del valor FOB de las mercancías, verificaciones de costos hasta del seguro. Y tenemos también algunos casos sobre valoración de software y medios portadores, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los temas que suelen ser fiscalizados en nuestro país. Creo que vale la pena que todos podamos pensar en ellos y ver si es que esto puede finalmente aplicar también en el caso del Ecuador. Y bueno, yo lo que quería, y que me estoy extendiendo un poquito, es pasar revista a algunas estrategias que se pueden afrontar en este contexto, o que se pueden tomar para afrontar este contexto, y poder asegurar que las empresas continúen operando. Necesitamos esto pues para continuar con el desarrollo del país, ¿no? Entonces, tenemos unas breves conclusiones, ¿no? Lo primero es, utilicemos los mecanismos que el Estado nos brinda, ¿sí? Identifiquemos estas oportunidades, ¿no? Desde nuestra experiencia, el convertirse en operador económico autorizado o exportador autorizado, finalmente nos ayuda a reducir algunos gastos, a ser más eficientes como empresa en realidad. Entonces es un buen momento para evaluar la conveniencia de aplicar a estos regímenes. También tenemos que buscar eficiencias en las operaciones que ya realizamos, ¿no? Pensemos nuevamente en los acuerdos comerciales, donde estamos dejando de aplicar esos tratamientos que sí, o aplicarlos a los beneficios que podríamos estar aplicando, ¿no? El tercero es busquemos innovar y evaluar nuevas formas de hacer las cosas. Aquí estamos pensando, por ejemplo,
en pensar en operar en zonas donde usualmente no se estaba operando, las zonas de tratamiento especial. Que sin duda esto implica mucho esfuerzo porque hay un movimiento, inversión en infraestructura, pero habrá que pensar en una estrategia más a largo plazo, ¿no? Esto va de la mano con el punto 4, que es revisar la cadena de suministro y optimizarla, ¿no? Si, por ejemplo, desde un país, si yo tengo un proveedor en un país que no me brinda preferencias arancelarias y tengo otro que pueda conseguir, que sí me puede enviar certificados de origen y que finalmente, haciendo las sumas restas, sea más eficiente, entonces pensemos en hacer estos cambios, ¿no? Y finalmente, mi recomendación siempre es anticiparse, identificar algunos posibles incumplimientos y enmendarlos, ¿no? Estamos en un momento en el que las administraciones aduaneras necesitan asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los administrados, entonces por ahí que pueden estar un poco más atentas. Entonces, tenemos nosotros que estar listos, no solamente listos para las fiscalizaciones que se vengan, sino estar listos para mejorar, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo los invito a poder anticiparse y me quedo con esta idea, ¿no? Anticipémonos, busquemos la forma de ir mejorando desde el momento en el que estamos, porque esto finalmente va a impactar a la operación de nuestra compañía. Y bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes esta noche. Les agradezco mucho nuevamente la invitación y la oportunidad de compartir aquí con ustedes. Muchas gracias. Estimada doctora, queremos agradecerle por su brillante ponencia. Tenemos excelentes comentarios de nuestros asistentes. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación. En este momento daremos paso a las preguntas de los asistentes. Miguel Padilla nos dice, buenas tardes. ¿Qué área o unidad es la que realiza el proceso de calificación OEA en la SUNAT? Sí, en el caso de la SUNAT, hay un área específica en la división del operador económico autorizado. Aquí tenemos a los especialistas de campo, que son asignados en pares, usualmente es para cada empresa, y estos especialistas se encargan de la revisión documentaria y física, porque hay que visitar a las empresas, y luego, bueno, eso sube hasta la gerencia, pero básicamente es la división del operador económico autorizado. Muchas gracias, doctora. Betty Bravo nos dice, ¿los beneficios de un OEA son los mismos en todos los países? No, lamentablemente no. Por la información que tengo, sé que los beneficios en el Ecuador no incluyen muchos de los que yo he comentado. Sin embargo, estoy segura que al formar parte al haber suscrito este acuerdo de reconocimiento mutuo y formar parte de este equipo de soporte en la comunidad andina, probablemente esto continúe mejorando, ¿no? En ambos lados. Muchas gracias. ¿El tamaño de la empresa es un factor que determine la aceptación para ser OEA? Es decir, ¿empresas medianas o micro podrían aplicar? En el caso peruano, sí. Nosotros no tenemos un requisito relacionado al, por ejemplo, volumen de ingresos que tenga que tener la empresa, ¿no? En el caso de importadores y exportadores. Voy a restringirme ahí porque en el caso de agencias de aduanas el caso es particular. Lo que sí tenemos que demostrar es solvencia financiera. Por ejemplo, nosotros, o sea, una empresa que haya tenido pérdidas en los últimos 4 años, en los 4 últimos ejercicios, no podría optar por esta certificación porque no va a poder demostrar esta solvencia financiera. Pero, claro, no tenemos, para responder a la pregunta, un impedimento de postular si somos micro o pequeña empresa, ¿no? En tanto podamos cumplir con todos los requisitos, pues no. En honor al tiempo, daremos paso a la última pregunta. ¿SUNAT tiene normado porcentajes de tolerancia para determinar cantidades similares o idénticas? No tenemos nuestra norma no establece un porcentaje de tolerancia. De hecho, a veces nos cuestionan el valor por centavos de dólar. Entonces,
pues no tenemos un parámetro fijo establecido. Ellos utilizan, bueno, SUNAT tiene un sistema, una base de datos, y ahora hace muy poquito, hace un par de semanas, ha implementado estos estudios de valor que le van a ayudar a poder determinar cuándo debe o no solicitar información de respaldo del valor de las mercancías importadas. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por su brillante exposición, estimada doctora. Esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.